Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando sobre coloración y número cromático de un grafo. El presente grupo está formado por Esteban Puley, Christopher Díaz, Billy Banchón y Fausto Juca. Vamos a empezar definiendo algunos conceptos referentes a la coloración de un grafo. Dado un grafo G y un número entero positivo, es decir, un número que pertenezca a los números naturales, se define como K coloración a una función K mayúscula que tiene como conjunto de partida los vértices del grafo y como conjunto de llegada un conjunto de todos los números menores o iguales que K, donde K se puede considerar como un conjunto de colores. Es decir, que por lo tanto a cada vértice de G se le está asignando un color de K. En este caso nosotros hablamos como que si los números fueran colores, pero para una explicación más amena vamos a considerar o podemos representar a cada número respectivamente como su nombre lo indica con un color. Por ejemplo, podemos representar al 1 con el color rojo, al 2 con el color verde, al 3 con el color amarillo, al 4 con el color azul, y así seguimos sucesivamente hasta llegar a, por ejemplo, acá con el color morado. En el siguiente ejemplo podemos ver esta relación. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos que existe una función que asignó a este grafo en específico el color de 1 a este vértice de aquí. A este vértice de aquí le asignó el color de 2, a este vértice de aquí el color de 3. Nuevamente aquí tenemos que este vértice tiene el color 1, acá nuevamente vuelve a repetir, aquí nuevamente vuelve a repetir el 2, el 1, el 1, el 3 y el 3. Entonces, una manera de poder ver la coloración de un grafo por medio de números es esta de aquí. Pero para hacer un poquito más visual la representación de este tema, vamos a realizar esta representación de que el color 1 sea representado con rojo, el 2 con azul y el 3 con verde. Es decir, que todos los vértices que tenían un color representado con 1, ahora los vamos a pintar con rojo. En este caso, este vértice de aquí tenía color 1, este de aquí 1, este de aquí 1 y este de aquí 1. Entonces lo único que vamos a hacer es poner ese mismo grafo pero con color rojo donde tenía el vértice 1, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Lo mismo lo vamos a hacer pues para el vértice que tenían el color 2, que ahora se representa con azul, que serían este y este, ya que en el grafo que contenía los números teníamos que efectivamente los mismos vértices tenían el color 2. Y hacemos lo mismo para el resto del grafo, que en este caso tienen color verde. 3 y 3 y 3. Acá también tiene 3, 3, digo verde, verde y verde. Ahora nace una pregunta natural. Un grafo se está pintando de manera apropiada al asignarle a cualquier vértice cualquier color. Pues la respuesta es no. La función K va a hacer una coloración apropiada si para cada par de vértices adyacentes U, B, que pertenezcan al grafo, se tiene que K de U va a ser diferente de K de B. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los vértices adyacentes no pueden tener el mismo color. Esto lo podemos ver mediante el siguiente ejemplo. Para ver que este grafo es un grafo con coloración apropiada. Vamos a ver, empecemos con cada uno de estos grafos porque tenemos que verificar que para cada par de vértices adyacentes, los que son adyacentes tienen un color diferente. Entonces vamos a ir por cada uno de estos vértices. Este tiene color verde y sus adyacentes tienen color gris. Entonces este vértice cumple. Este vértice gris de aquí tiene un adyacente verde, un adyacente amarillo, un adyacente rojo y otro adyacente rojo. Ninguno de esos adyacentes es gris, cumple. Ahora con el verde. Tiene adyacente gris, gris, gris y verde. Ninguno de esos adyacentes es amarillo, por lo tanto cumple. Ahora con el verde tenemos que el adyacente del verde es el amarillo y el rojo, cumple. Ahora para el rojo, el verde, lo que estamos buscando es que si alguno de sus adyacentes pues es igual que rojo, es igual a rojo. Verde, gris, amarillo, gris, cumple. Con el verde, rojo, amarillo, verde, azul,
cumple. Con el azul, gris y amarillo, cumple. Con el amarillo, rojo, rojo, verde y azul, cumple. Con el verde, azul, amarillo, gris, gris, cumple. Los adyacentes de este azul es rojo y verde, también cumple. Los adyacentes de este rojo es azul, gris, amarillo y gris, también cumple. Y ahora vamos a ver con este último vértice que sus adyacentes son el rojo, el verde, el otro verde y otro amarillo. Entonces vemos que para cualquier par de vértices que yo coja, ninguno de adyacente a un vértice tiene el mismo color. Si ese grafo cumple con esta característica, entonces vamos a decir que ese grafo es K coloreable. Ahora bien, nosotros hicimos este ejemplo, pero teniendo en cuenta colores. También lo podemos hacer teniendo en cuenta, pues, como habíamos hecho en un principio, con números. Por ejemplo, tenemos este ciclo de 5 lados y vamos a ver si este ciclo es K coloreable. Tenemos que al vértice A se le asigna el color de 1. Entonces vamos a ver que como este vértice y este vértice son adyacentes, ninguno de estos dos vértices puede tener color, no puede tener color 1, pero C sí puede, porque C no es adyacente a A. Entonces, por eso es que definen que el color de C también es 1. Entonces tenemos que A y C tienen color 1. Perfecto. Ahora, vamos a ver. Como B es adyacente a A, no puede tener color 1. Entonces se define un nuevo color. Llamémosle color 2. A su vez, D es adyacente a C. Entonces no puede tener el color 1 porque tendríamos que este que tiene color 1 es adyacente a 1 y eso no se puede dar porque estamos buscando una coloración apropiada. Entonces, pero sí puede ser 2 porque 2 no es adyacente a B. Perfecto. Entonces ya tenemos que A tiene color 1, que C tiene color 1, que B tiene color 2 y que D tiene color 2. Ahora solo nos falta ver qué color tiene. E no puede tener color 1 porque es adyacente a A y A es color 1. Entonces tendríamos que este es adyacente a este y ambos de igual color, imposible. Y E tampoco puede tener color 2 porque este es adyacente a D y D es de color 2. Entonces tendríamos dos vértices adyacentes del mismo color, entonces no sería apropiado. Entonces definimos un nuevo color, el color 3. Y así este grafo de este ciclo de 5 lados se puede mediante esta manera colorear de manera apropiada. Entonces, por lo tanto, es un grafo 3 coloreable. Ahora bien, también es posible asignar los vértices de un grafo a determinados conjuntos, denominados clases de color. Nosotros lo hemos denominado como C sub K. Es decir, que a cada color le definimos pues le estamos definiendo una clase. Es decir, la clase C sub K son todos los vértices pues, que tienen el mismo color. Como lo vimos en el ejemplo anterior, A y C tenían coloración 1 y B y D tenían coloración 2. Entonces la clase de color para el color 1 son los vértices que tienen dicho color, A y C. Y asimismo, la clase de color para el color 2 son los vértices que tienen dicho color, B y D. Y ahora, la clase de color, en este caso 3, solo es este elemento de aquí, que es E. Ahora, pero tenemos que tener en cuenta que estamos buscando coloraciones adecuadas. Para una coloración adecuada, dichos conjuntos deben ser independientes. Es decir, cada par de vértices de la clase color, para cada par de vértices de la clase color, estos no son adyacentes. Si nos damos cuenta, para la clase de color C1, A y C son independientes, es decir, no son adyacentes entre ellos.
Lo mismo pasa para B y D. Y pues obviamente E es un conjunto independiente. Ahora bien, hemos hablado de cómo se colorea un grafo de manera un poco intuitiva. Ahora viene una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuántos colores son necesarios para colorear de manera apropiada un determinado grafo? Cuando, cuando me refiero de manera apropiada es utilizando la condición que describimos anteriormente, porque un grafo, pues a un grafo se le puede asignar a todos los vértices el mismo color, entonces por eso no hay problema. El problema surge cuando se quiere colorearlo de manera apropiada. Entonces aquí aparece un concepto muy importante que es el del número cromático. Se define como número cromático de G al entero K más pequeño tal que G es K coloreable y se denota por X de G. ¿Por qué me refiero al entero más pequeño? Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos grafos que han sido coloreados de manera apropiada, porque nos damos cuenta, llamémosle este grafo A y este grafo B. Entonces tenemos que en el grafo A, como es color amarillo, sus adyacentes son de color diferente. Para A cumple, para B sus adyacentes son de color diferente, para C su adyacente es color diferente, para D sus adyacentes son de color diferentes, para E sus adyacentes son de color diferente y para F pasa lo mismo. Ahora bien, pero tomemos en cuenta que aquí cuántos colores yo utilicé para poder colorear el grafo. Yo utilicé el amarillo 1, el magenta 2, el morado 3 y el verde 4. Mientras que para este mismo grafo, pero su representación B, con una ordenación diferente de vértices, únicamente utilizamos 3 colores. Si nos damos cuenta, este grafo también está coloreado de forma apropiada, pero únicamente aquí utilicé 3 colores, el amarillo, el magenta y el verde. Aquí no, aquí ya desapareció este color morado. Entonces, a eso se refiere cuando yo busco el número cromático. Yo quiero buscar la menor cantidad de colores necesaria para que ese grafo sea, para poder colorearlo, pero de una manera apropiada. Bueno, finalmente vamos a ver algunos de los números cromáticos comunes para algunos tipos de grafos. Vamos a tener que el número cromático de un ciclo de n vértices va a ser 2 si n es par y va a ser 3 si n es impar. ¿Por qué? Podemos apreciarlo en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Es un ciclo par. Entonces vamos a ver que la cantidad de colores que necesitamos para colorear este grafo son dos. Y aquí claramente se puede ver que es el rojo y el verde. ¿Pero por qué? Porque si empezamos, por ejemplo, supongamos que todo esto estuviera blanco y empezamos a colorear. Este es rojo, como este es adyacente a este, no puede ser rojo, entonces tiene que ser un nuevo color. Ahora vamos viendo. El siguiente color es adyacente al verde, pero este nuevo color no es adyacente al rojo, entonces puede volver a ser rojo. Ahora, pasa lo mismo para este verde de aquí. Este verde es adyacente a este rojo, pero este verde no es adyacente a este verde de acá, entonces puede volver a ser verde. Y si seguimos de esta manera, vamos a ver que al llegar acá, vamos a tener que el verde va a ser adyacente al rojo. Entonces no es necesario definir un nuevo color, porque a medida que yo voy definiendo el siguiente, puedo volver a utilizar el que tenía anteriormente. Lo cual no pasa si n es impar. Voy a tener que al final, tengo que definir un nuevo color para que cumpla la característica de que el grafo sea coloreado de manera apropiada. Es decir, el último vértice que va a cerrar el ciclo tiene que ser de un color diferente. Ese es el color que incrementa, es decir, tengo 1, 2, si es que fuera par, y más el vértice que lo hace impar es el nuevo color. Por ejemplo, podemos ver que el número cromático de un grafo de n vértices vacío es 1. ¿Por qué es vacío? Porque como únicamente tiene como tiene n vértices, esos vértices se pueden pintar con un único color y como no existen
aristas que lo relacionen, me basta de un único color para pintar todo el grafo. Ahora, para culminar, vamos a presentar el número cromático de un grafo bipartito completo, el cual es 2. ¿Por qué? Porque si observamos en la imagen, nos podemos dar cuenta de manera intuitiva que si nosotros coloreamos uno de los conjuntos, que es una partición de un color y otra de otro color, es posible colorear todo el grafo de manera apropiada. Como nos damos cuenta aquí, coloreamos este azul. Como este es adyacente, no puede ser obviamente azul, tiene que ser rojo. Ahora, este también lo coloreamos azul. Como este es adyacente a este rojo, pues no hay problema. Ahora, este lo quiero colorear aquí. Como este es adyacente a dos azules, sin ningún problema lo puedo colorear con rojo. Y siguiendo este mismo análisis para el resto de vértices, podemos ver que únicamente utilizando dos colores, por ejemplo en este caso el rojo y el azul, podemos colorear todo ese grafo completo bipartito. Ahora bien, en este caso tenemos números cromáticos especiales para ciertos grafos, pero a veces se puede volver un poco complicado encontrar para un grafo determinado sus números cromáticos. Entonces se tiende a utilizar límites superiores e inferiores para poder acotar ese número cromático y encontrar el número cromático más aproximado, lo cual se va a ver en la siguiente sección con mi compañero. Antes de buscar el número cromático, estudiaremos un método eficaz para encontrar una coloración apropiada de un grafo. Dicho método se conoce como el algoritmo Boras y dice: sea el grafo G de orden n dada una ordenación de sus vértices de la forma B1, B2, B3 hasta Bn y un conjunto ordenado de n colores representados como números de la forma 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. La asignación de colores se realiza de manera sucesiva para cada vértice de la ordenación, a partir del primer color que no sea adyacente al vértice sobre el que se hace la asignación. Es decir, que al momento de asociarle un color a un determinado vértice, el color que le asociaremos no debe ser ninguno que esté asociado a un vértice adyacente, y al mismo tiempo ese color será el primero de los disponibles según la ordenación de colores que hayamos hecho. Veamos un ejemplo para clarificar la idea. Apreciemos este grafo. Como podemos notar, los vértices no tienen una denominación, pero aún así podemos sustraer información del grafo como tal, como por ejemplo que tiene 6 vértices y por tanto el grafo es de orden 6. Pero como vimos anteriormente, para aplicar el teorema de Boras, necesitamos que los vértices tengan una asignación ordenada para ser específicos, por lo que con toda libertad podemos crear una de manera arbitraria, como la siguiente: el conjunto B1, B4, B2, B6, B3 y B5, y el conjunto de colores 1, 2, 3, 4, 5, 6. El algoritmo Boras nos dice que la asignación de colores se hace de manera sucesiva para la ordenación de vértices tomada, por lo que el primer vértice al que le asignaremos un color es B1, ya que está al comienzo de la ordenación y como está al comienzo no nos preocuparemos de que tenga colores adyacentes, por lo que asignamos el primero de los colores que especificamos, que es 1. Ahora vamos por el siguiente vértice de la ordenación, que es B4. Nuestra atención se centra inmediatamente en sus colores adyacentes, que son únicamente 1, ya que los vértices B2 y B3 no tienen colores asignados. Entonces 1 no está disponible para asignarlo a B4, entonces el primer color disponible es 2 y se lo asignamos. El siguiente vértice de la ordenación es B2. Su color adyacente es 2. Lo ignoramos de la ordenación de colores y tomamos el primero disponible, que es 1. Lo asignamos y vamos al siguiente vértice, B6. B6 tiene como color adyacente 1, entonces le damos el 2. Siguiente vértice, B3. Sus colores adyacentes son 2 veces 2, entonces le damos el 1. Y finalmente, para B5, su color adyacente es el 1, entonces le damos el 2. Hemos hecho una coloración apropiada para el grafo G, concretamente una coloración con dos colores, 1 y 2, pero debemos preguntarnos: ¿es esta coloración la más pequeña para G? Es decir,
¿Esta cantidad de colores usados es el número cromático? La respuesta es no necesariamente. Fijémonos en el grafo de abajo. De hecho, es el mismo grafo. Lo único que difiere es la asignación de los vértices para reconocerlos, pero eso no lo hace diferente. Tiene el mismo orden y las mismas características. Notemos también la ordenación más intuitiva de vértices hecha para aplicar el algoritmo Boras, mientras que la ordenación de colores es la misma. Una vez aplicado el algoritmo, podemos ver que para esta ordenación la coloración usa 3 colores, 1, 2 y 3 concretamente, por lo que podemos ver que el algoritmo de Boras nos arroja diferentes coloraciones en tamaño y en forma dependiendo de la ordenación de vértices tomada. Es decir, que no podemos usarlo para obtener directamente el número cromático, pero sí para acotarlo. El número de colores usados en la coloración, encontrada con el algoritmo Boras, no es más que una cota para el número cromático. Puede que esta cota sea el número cromático de hecho, pero eso no lo sabemos. Lo que sí podemos asegurar es que el número cromático será cuando menos, menor o igual que esta cota. Por supuesto, no es única. Como podemos ver en el ejemplo, obtuvimos 2 coloraciones diferentes, una con 3 colores y otra con 2. Es decir, que estos 2 valores son cotas del número cromático. Pero a continuación vamos a ver por qué el valor más pequeño es el que más nos sirve. Utilizando propiedades que expondrán más adelante mis compañeros, podremos conocer una cota inferior del número cromático de manera más rápida, sin realizar una coloración apropiada de forma manual. Por ejemplo, tenemos la cota superior 2 y analizando el grafo, si el número cromático no es 2, entonces debe ser 1. Pero no puede ser 1 porque el grafo es conectado de orden mayor a 1, por lo que tiene al menos una arista donde los vértices incidentes a esa arista diferirán de color, por lo que aparentemente el mínimo número de color que se usarán en el grafo para la coloración es 2. Es decir, hemos encontrado una cota inferior y tenemos una cota superior, pero ambas tienen el mismo valor, y como el número cromático está entre los dos, el número cromático será el mismo también, es decir, 2. Por supuesto, en ocasiones encontrar una cota inferior no quiere decir que sea el mínimo, y si lo es, probablemente no lo podamos asegurar. Es por eso que utilizamos este método de acotación, utilizando el algoritmo Boras para encontrar cotas superiores que se acerquen cada vez más a la inferior. Finalmente, si te diste cuenta, el algoritmo Boras es un método iterativo sobre los vértices de la ordenación tomada, por lo que, como podrás suponer, se vuelve tedioso a medida que el grafo sea de orden elevado. Y es así porque encontrar el número cromático en realidad no es una tarea tan sencilla como podría parecer. Ahora, 2 teoremas introductorios para conocer cotas del número cromático son los siguientes. Para cualquier grafo G de orden n, el número cromático es menor o igual que n. La prueba se omitirá ya que la coloración es una función sobre cada vértice del grafo hacia los colores, y al ser función, los vértices no tendrán más de un color. Por lo tanto, se pueden asociar a lo sumo n colores a n vértices, y como dato, si esto ocurre, la función coloración debe ser biyectiva. Ahora, el siguiente dice, para cualquier grafo G, el número cromático es menor o igual que el máximo grado del grafo más 1. La demostración es la siguiente. Si en un grafo G su máximo grado es K, entonces existirá un vértice B que es adyacente a otros K vértices, por lo que usando el algoritmo Boras se necesitarán K colores distintos para los vértices adyacentes a B, incluyendo el color asignado al vértice B, diferente de los asignados a los K vértices adyacentes, se producen entonces K más 1 colores, es decir, que el número cromático debe ser menor o igual que K más 1, pero K es el máximo grado, entonces es igual al máximo grado más 1, lo que prueba el teorema. Ahora hablaremos sobre el teorema de Brooks. Si G es un grafo conexo, que no es un grafo completo ni un ciclo impar, entonces el número cromático de G va a ser menor o igual que el máximo grado del grafo G. Entonces, para la prueba vamos a tener las siguientes consideraciones. G es un grafo conexo de orden n, que no es un grafo completo ni es un ciclo impar, por la hipótesis del problema. Ahora, K va a ser igual al máximo grado del grafo G. K va a ser distinto de 0 y distinto de 1, ya que de lo contrario estaríamos hablando de grafos completos que no están dentro de la hipótesis del teorema. Para comenzar la prueba, vamos a tomar que K es igual a 2. Si K es igual a 2, entonces G debe ser un ciclo par o un camino.
Entonces debemos recordar que el número cromático de un ciclo par es igual a 2 y el número cromático de un camino es igual a 2 si n es mayor o igual a 2. Entonces, para cualquiera de los casos anteriores, el número cromático va a ser igual a 2, que es igual al máximo grado del grafo G, con lo que se cumple el teorema de Brooks para k igual a 2. Ahora, si k mayor o igual a 3, tendremos tres casos. Para cada caso estableceremos un etiquetado de los vértices de G en la forma vértice 1, vértice 2, vértice 3, hasta vértice sub n. Luego utilizaremos el algoritmo voraz para colorear G con no más de k colores. Para el caso 1 vamos a suponer que G no es k regular. Entonces, existe algún vértice con grado menor que k por la no regularidad. Tal vértice lo llamaremos B sub n. Debemos recordar que la vecindad de un vértice es el conjunto de vértices adyacentes a B. Luego formaremos conjuntos, el cual el primero va a tener como elemento solo a B sub n. El siguiente va a estar formado por la vecindad de B sub n. Y para los demás conjuntos vamos a respetar la siguiente fórmula. Si va a estar formado por la vecindad de S sub i menos 1 menos S sub i menos 2 menos S sub i menos 1 para cada i. Como G es finito, hay algunos t tales que S sub t no es vacío y S sub r es vacío para todo r mayor que t. Luego etiquetamos los vértices en S1 con las etiquetas B sub n menos 1, B sub n menos 2 hasta B sub n menos la cardinalidad del conjunto S1. Etiquetamos los vértices en S2 con las etiquetas B sub n menos la cardinalidad de S sub 1 menos 1 hasta B sub n menos la cardinalidad de S1 menos la cardinalidad de S sub 2. Así continuamos etiquetando de manera decreciente hasta que todos los vértices de G hayan sido etiquetados. El vértice con etiqueta B sub 1 está en el conjunto S sub t. Sea un vértice en algún S sub i, tal que i es mayor o igual a 1, como u tiene al menos un vértice adyacente en S sub i menos 1, este vértice tiene máximo k menos 1 adyacencias con vértices cuya etiqueta es menor que la suya. Por lo tanto, cuando el algoritmo voraz llegue al vértice U, habrá al menos un color de 1, 2 hasta K disponible. Además, dado que el grado de B sub n es menor que K, habrá un color de 1 hasta K disponible cuando el algoritmo voraz llegue a B sub n. Por lo tanto, en este caso, el algoritmo voraz usa como máximo K colores para colorear adecuadamente G. En esta figura les voy a mostrar detalles de los pasos que usamos para demostrar el caso 1. Ejemplos. Este grafo no es regular. N es igual a 6 y K es igual a 3. Entonces comenzamos formando los conjuntos S. S sub 0 va a estar formado por B sub n. S sub 1 por la vecindad de B sub n. Y ya para los siguientes conjuntos tendría que ser, por ejemplo, S sub 2 va a estar formado por la vecindad de S sub 1 menos B sub n y menos S sub 1. S sub 3 va a estar formado por la vecindad de S sub 2 menos S sub 1 menos S sub 2. Luego seguimos con el paso de etiquetar los vértices. Para S sub 1, con las etiquetas de B sub n menos 1 hasta
B sub n menos la cardinalidad de S sub 1. Hasta ahí llegamos, los cuales serían B sub 5 y B sub 4. Y así seguíamos etiquetando a los vértices de los demás conjuntos, que sería para S sub 2 el vértice 3, que ya llegaría hasta el vértice sub n menos la cardinalidad de sub 1 menos la cardinalidad de S sub 2. Listo. Como ya etiquetamos todos los vértices, entonces ya podemos aplicar el algoritmo voraz, el cual nos quedaría para este ejemplo así. Entonces nos damos cuenta que solo vamos a utilizar hasta K colores para este grafo tener una coloración adecuada. Para el caso 2 vamos a suponer que G es K regular y que G tiene un vértice de corte. Digamos B. Debemos recordar que B se llama vértice de corte y al eliminarlo de G hace que el número de componentes conexos aumente. En la eliminación de B de G formará al menos dos componentes conexos. Digamos que los componentes son G1, G2 hasta G sub T, como lo muestra la figura siguiente. El grafo H sub 1 es igual a la componente G1 unido con el vértice de corte. H sub 1 es un grafo conexo y el grado de B en H sub 1 es menor que K. Usando el método en el caso 1, podemos colorear correctamente H sub 1 con a lo sumo K colores. Porque en el caso 1 debíamos suponer que el grafo que vamos a colorear no es K regular. Y en este caso, H sub 1 no es K regular. Del mismo modo, podemos colorear adecuadamente cada H sub I, que está formado por una componente G sub I menos el vértice de corte, con K colores como máximo. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que B obtiene el mismo color en todas estas coloraciones. Si no, simplemente permute los colores para que así sea. Estas coloraciones juntas crean una adecuada coloración de G que usa con máximo K colores. En la figura, asimismo, vamos a mostrar detalles de los pasos que usa en este caso, para el caso 2. Por ejemplo, este es el grafo G, tal que tiene un vértice de corte B que lo divide en tres componentes. Y H sub 1, por ejemplo, usando G sub 1 unido con B. Como H sub 1 no es K regular, podemos colorearlo a lo mucho con K colores, como lo podemos ver. De la misma forma, las demás componentes. Por lo que G usa como máximo K colores. Para el caso 3 vamos a suponer que el grafo es K regular y que el grafo no tiene un vértice de corte, lo que significa que el grafo es 2 conexo. Para este caso vamos a tener dos subcasos, en el cual el primero vamos a suponer que G es 3 conexo. Esto significa que para todo B el grafo G menos B es 2 conexo. Sea B un vértice de G adyacente B1 y B2, de tal manera que la arista entre B1 y B2 no pertenece a las aristas del grafo G. Tales vértices existen ya que G no es completo. Por el supuesto, en este subcaso, el grafo G menos B1 y B2 es conexo. Mostramos un ejemplo para el subcaso anterior. Este grafo es 3 conexo. Existe un vértice B que es adyacente a B1 y a un vértice B2, tal que la arista
de B1 y B2 no pertenece a las aristas del grafo G. Entonces, al eliminar los vértices B1, B2, vamos a obtener un grafo conexo, como se puede ver en la imagen. Para el segundo subcaso, suponemos que G no es trisconexo. Esto significa que existe un par de vértices B y W, de modo que el grafo G menos B y W es disconexo. Sean las componentes de G menos B y W, G1, G2 hasta G sub T, como K es mayor o igual que 3, debe ser que cada componente tiene al menos dos vértices. También, B debe ser adyacente al menos a un vértice en cada componente, ya que W no es un vértice de corte G. Sea U un vértice que pertenece a los vértices de la componente G sub 1, un vértice adyacente de B. Entonces supongamos que por el momento U es un vértice de corte del grafo G menos B. Si este es el caso, entonces debe haber otro vértice S de G1, tal que S no es un vértice de corte del grafo G menos B. Y los únicos caminos de S a W en G menos B pasan por el vértice U. Como U no es un vértice de corte de G, debe ser que S es adyacente a B. En cualquier caso, debe ser que B tiene un vértice adyacente en la componente 1, U o S, que no es un vértice de corte de G menos B. El vértice B tiene un vértice adyacente similar en la componente 2. Entonces, por conveniencia, cambiemos el nombre para I igual a 1, 2 y así sucesivamente. Sea B sub I, que pertenece a los vértices de la componente G sub I, un vértice adyacente de B que no sea un vértice de corte del grafo G menos B, los vértices B sub 1 y B sub 2 no son adyacentes, y dado que están en diferentes componentes de G menos B y W, G menos B sub 1 y B sub 2 es conexo. Asimismo presentamos una figura para el subcaso anterior. Vemos que este grafo no es trisconexo, de modo que existe un par de vértices tal que hacen que este grafo sea disconexo. Además, B es adyacente al menos a un vértice de cada componente, y los vértices B1 y B sub 2 no son adyacentes, y G menos B1 y B sub 2 van a hacer que este grafo sea conexo. En cada subcaso de los que presentamos anteriormente, para el caso 3, hemos identificado vértices B, B sub 1 y B sub 2, de modo que la arista entre B y B sub 1 y la arista entre B y B sub 2 pertenecen a las aristas del grafo G. B sub 1 y B sub 2 no pertenecen a la arista del grafo G. Y G menos B1 y B2 es conexo. Ahora procedemos a etiquetar los vértices de G en preparación para el algoritmo voraz. Sea B1 y B2 como están etiquetados, y sea B etiquetado B sub n, ahora elegimos un vértice adyacente a B sub n, que no sea B sub 1 o B sub 2. Dicho vértice existe, ya que el grado de B sub n es mayor o igual que 3. Entonces, etiquetamos este vértice B sub n menos 1. Luego elegimos un vértice adyacente
a b sub n o b sub n menos 1 y que no sea b sub 1, b sub 2, b sub n o b sub n menos 1. Y llamaremos a este vértice b sub n menos 2. Continuamos este proceso para seguir etiquetando los vértices. Como G menos B1 y B2 es conexo, entonces para cada I que pertenece al conjunto formado desde 3 hasta n menos 1, hay un vértice B sub I que pertenece a los vértices del grafo G menos B sub 1 hasta B sub I más 1, que es adyacente a al menos 1 de B sub I más 1 hasta B sub N. Ahora que los vértices están etiquetados, podemos aplicar el algoritmo voraz. Desde que B1, desde B, que la arista B entre B1 y B2 no pertenece a la arista del grafo G, el algoritmo dará el color 1 a B sub 1 y B2. Como cada B sub I, tal que I está entre 3 y N, es adyacente como máximo a K menos un predecesores. Y dado que Bn es adyacente a B sub 1 y B sub 2, el algoritmo nunca requiere más de K igual el máximo grado del grafo G, colores. Entonces, podemos notar que en las figuras de los subcasos anteriores, a lo mucho se puede colorear con K colores. Buenos días, profesor, compañeros. Les habla Billy Banchón y por mi parte yo voy a culminar este tema de coloración de grafos. Pero antes de topar los dos últimos teoremas, tenemos que definir unas cosas para poder entender los teoremas. Entonces iniciamos. Vamos a definir primero lo que es el clique number. Sea G un grafo, el clique number denotado por omega de G es el orden del grafo completo más grande de un subgrafo de G. Bueno, me disculparán, pero no puedo encontrar la traducción adecuada de clique number, por eso lo pongo entre comillas. Entonces, de este grafo de G tenemos que buscar un subgrafo completo, y para que sea el clique number tiene que ser el orden del grafo completo más grande. En este grafo podemos ver dos grafos completos, el de vértice 1, 5, 8, el de vértice 7, 6, 8 y el último 1, 3, 4 y 2. Los dos primeros son de orden 3, pero el último es de orden 4. Entonces nos quedamos con el último. Entonces el clique number de este grafo es 4. Una vez definido el clique number, podemos ver el penúltimo teorema y nos dice lo siguiente: dado cualquier grafo G, el número cromático es mayor o igual que el clique number. Demostración. Supongamos por el absurdo que el número cromático es menor que el clique number. Como es cualquier grafo, un cuantificador universal, podemos darnos un ejemplo. Entonces, para conveniencia mía, he escogido el grafo de orden 2. Ya ese grafo solo tiene una arista y ya de por sí es un grafo completo. Entonces automáticamente podemos ver que el número cromático es 2 y el clique number es 2, pero 2 no es menor a 2. Por lo tanto tenemos una contradicción y podemos ver que nuestro teorema se cumple. Para dar un ejemplo de que el teorema funciona, he cogido el grafo anterior. La verdad es que me ha gustado mucho este grafo y lo voy a usar como ejemplo. De aquí podemos ver que su número cromático es 4, porque ya de por sí este grafo contiene un subgrafo completo, que es el que está denotado, es el que está compuesto por los vértices 1, 3, 4 y 2.
Entonces ya habíamos visto anteriormente que un grafo completo siempre va a tener número cromático de el orden de sus vértices. En este caso es 4. Ya. Y haciendo un análisis minucioso, los colores que le asignemos a estos vértices también los podemos poner acá, con tal que se cumpla la condición de que los mismos colores no sean adyacentes. Por lo tanto, vemos que 4 sí es mayor o igual a 4, ya que ya sabemos que el clique number es 4. Entonces el teorema se cumple. Seguimos. Y para ver el último teorema tenemos que definir una cosa más, que ya se había definido en un capítulo anterior del libro, pero lo vamos a recordar ahorita. Sea G un grafo, el número de independencia de G, denotado por alfa de G, es el tamaño más grande de un conjunto independiente de vértices de un grafo. Empecemos entendiendo qué es un conjunto independiente de vértices. Que dado este grafo, un conjunto independiente de vértices son aquellos vértices que no son adyacentes. En este caso tenemos el vértice 4 y el vértice 6. Ellos no son adyacentes, entonces podemos ponerlos en un conjunto y son independientes. El vértice 3 y el vértice 5. Vértice 1, vértice 8. Vértice 7, vértice 1. Pero nos pide el tamaño más grande. Entonces, viendo bien el grafo, vemos que el tamaño más grande sería 3. Y aquí tenemos los ejemplos: 2, 5, 7, 4, 6, 5 y 2, 5, 6. Por lo tanto, el número de independencia es 3. Y vamos con el último teorema, que sería el 1.45. Dado cualquier grafo G de orden n, entonces n dividido para el número de independencia es menor o igual que el número cromático, y esto es menor o igual que n más 1 menos el número de independencia. Esto se puede mostrar de la misma manera que resolvimos el teorema 1.44 con reducción al absurdo, ya que nos dice que puede ser cualquier grafo n. Ese cuantificador universal se podría decir que nos ha salvado la vida. Entonces, de la misma manera se puede mostrar, y esto ya quedaría como ejercicio para ustedes. Y viendo que el teorema se cumple con el grafo anterior, ya sabemos que el número cromático es 4, el número de independencia es 3 y el orden es 8. Entonces, n8 dividido para el número de independencia es 2.66, si no me equivoco. Y esto es menor o igual que el número cromático, que es 4. Y esto sigue siendo menor o igual que n más 1 menos alfa de g, que esto sabemos que es 9 menos 3, 6. Y 6 es mayor o igual que 4. Por lo tanto, vemos que el teorema se cumple. Y esto sería todo con el tema de coloración de grafos. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, profesor, por haber visto este tema.